¿Cuál es el problema? El problema fundamental que hay que corregir es que desde que te despiertas no tengas un pico extremadamente alto de glucosa. No te digo que los peses, no te digo que cuentes calorías, sino simplemente la doctora Anna Lemke, jefa de Stanford, especialista en temas de adicciones, hizo un descubrimiento de que el cerebro tiene el dolor y el placer en el mismo lugar. Y si estás buscando crecer, si estás buscando tener un mejor retorno de inversión en tu negocio, cuestiones de crecimiento, tienes que entender tu parte biológica. Tienes que tener ordenada y controlada tu biología. Todo lo que venimos consumiendo tiene un efecto directo en nuestro estilo de vida, en nuestros resultados. Y ya era hora de que alguien hablase de esto, ya era hora de que alguien le dé voz a esos científicos y especialistas, doctores, que están informando de esto, pero nadie los escucha. Por lo menos acá en español, estos doctores especialistas científicos hablan en inglés, así que he tenido el privilegio de poder estudiarlos horas y horas y horas hasta profundizarlo y entender el mecanismo de cómo funciona esto. Y después de aplicarlo en mi vida, he notado un cambio total en estos últimos 6 meses. Yo siempre he sido una persona ambiciosa, pero floja. Esa combinación no cuadra, no choca mucho. Desde los 16, 17, 18, 20, 21 y ya que voy a cumplir 22, vengo luchando por crecer y superarme a mí mismo. Es eso que todos venimos haciendo, ¿verdad? Pero siempre he tenido un sabotaje interno que por más que le daba vueltas, por más que leía libros de productividad, aplicaciones de productividad, no sé, hacks, estrategias que me permitieran llegar por un atajo a ese resultado que yo quería. Así que el momento en el que empecé a estudiar estos doctores especialistas y empecé a aplicar todo esto, lo que aprendí en mi vida, empecé a tener menos dependencia de mi fuerza de voluntad, del estrés y mejor rendimiento cognitivo, más capacidad de energía. Y todo esto, como dije, creando una serie de consecuencias que me dieron un mejor resultado a mi vida. Pero no lo hablemos desde la parte buena, lo hablaremos desde la parte mala, esta serie de consecuencias. Cuando no entiendes lo que significa para tu cuerpo, para tu cerebro, para ti, para tu vida, tener picos de glucosa súper altos desde que te despiertas, desde tu desayuno, o tener picos de dopamina. Eso tiene un mecanismo interno, un mecanismo biológico que va afectando a cómo se va a desarrollar tu vida. ¿Cómo se va a desarrollar tu vida? Me refiero a si vas a tener inteligencia o no, si vas a tener la energía, más allá del estrés que sientas, si has dormido bien o no, si tengas muchas tareas o no, la energía para poder tener esa disciplina. No depende de la fuerza de voluntad, en otras palabras. Yo sabía que era lo que tenía que hacer, o sea, ya tenía la estrategia, y yo buscaba la estrategia, buscaba el atajo y lo tenía, pero nunca lo terminaba de implementar. Nunca llegaba hasta ese final, lo empezaba, pero no lo terminaba. Así que esto tenía un efecto directo en mis resultados. Nuestros resultados tenían un efecto en nuestra calidad de vida, en nuestro estilo de vida, en nuestra confianza, en cómo nos sentimos, en cómo vemos que estamos creciendo. Y mira, mucho de esto te importa a ti si es que estás intentando crecer, estás tratando de tener un retorno de inversión más grande, más profit en ese negocio que tienes. Y también has probado cosas externas que no te han funcionado porque nunca has visto tu interior. Ahora, lo que realmente te importa, ¿cuál es el problema? El problema fundamental que hay que corregir es que desde que te despiertas no tengas un pico extremadamente alto de glucosa. Hay muchas formas de tener un pico glucémico calibrado y no tener un crash que te arruine el día. ¿Qué significa esto? Que los carbohidratos que comas, no te digo que los peses, no te digo que cuentes calorías, no es necesario hacer dietas, no es necesario contar calorías, simplemente lo puedes optimizar en base a tus gustos, en base a cómo eres, a tu caso específico. Pero como no te conozco, el consejo más simple y más funcional que te puedo dar es que no desayunes dulce, desayunes salado. Es el mejor consejo que te puedo dar. No desayunes dulce, desayuna salado. Y con esto ya te estás evitando un pico glucémico, por más de que no conozcas cómo funciona esto, porque ya vas a tener un pico calibrado estable que no te haga un crash y te arruine tu energía, te arruine tu día.
Eso por la parte de la glucosa, de la insulina, de la energía que recibe tu cerebro, pero también podemos hablar de la dopamina. La doctora Anna Lembke, jefa de Stanford, especialista en adicciones, hizo un descubrimiento de que el cerebro tiene el dolor y el placer en el mismo lugar. Mauricio, pero a mí qué me importa esto. Te importa, y mucho realmente. Porque el tema de cómo funciona la dopamina, desde que te despiertas y empiezas a scrollear, y empiezas a ver el celular, muchos te dicen, sí, no hagas esto porque no es algo bueno, por decirlo así. Pero si profundizas en este descubrimiento que hizo esta doctora Lemke, lo que estás provocando es un pico de dopamina, una ola de dopamina directa a tu cerebro. Y tu cerebro, como tiene el dolor y el placer en el mismo lugar, imagínate como que es una balanza. Imagínate como que es una balanza. Subes tanto la dopamina, el dolor baja. O sea, te sientes bien, te sientes con placer, motivado. Pero el rato que quites ese estímulo, el rato de que ya no estés scrolleando, va a caer tu dopamina. ¿Y qué es lo que va a subir ahora? El dolor. Y este dolor se va a traducir en ansiedad, irritabilidad, falta de concentración, falta de motivación para trabajar, y simplemente por aliviar este dolor, no por placer, simplemente por aliviar este dolor que te está causando, buscar placer. No por placer, por aliviar este dolor. Así que tratar de equilibrar. Eso es lo que va a buscar tu cerebro. Así que vas a volver a chatear, a scrollear. Podríamos hablar de jugar o ver porno. Así es como funciona este descubrimiento del dolor y el placer en el mismo lugar. Ahí entra también el tema glucémico con la dopamina, porque si tú consumes mucho azúcar, mucho dulce desde la mañana, estás teniendo un pico glucémico, pero ese azúcar a la vez te genera placer, así que te genera otro pico de dopamina. Así que haciendo estas dos cosas, desayunando dulce y scrolleando desde que te despiertas, ya tienes la combinación perfecta para sabotear tu día, para no tener inteligencia, tener un día de mierda. Y ojo, que estamos hablando directamente en el tema de la productividad, del crecimiento que vayas a tener, de la inteligencia que vayas a tener. No estamos profundizando en el hecho biológico de que vas a estar más gordo, vas a estar menos inteligente, o sea, menos consciente, con menos capacidad de atención, y formando una cantidad de bacterias patógenas, porque estas bacterias igual se alimentan de azúcar, que te van a estar saboteando a través del nervio vago. O sea, hay muchas cuestiones biológicas que van a estar pasando sin que te des cuenta. Así que si esto ya era importante por el hecho de tu crecimiento, tu desarrollo en tus negocios o en tu superación personal, es más importante aún por el tema de tu SALUD. Así que si sientes que tienes días buenos y días malos en tu trabajo, en tu actividad principal, y sientes que esto no se puede controlar, que esto es al azar, ya sabes por qué es, y sí se puede controlar, sí lo puedes predecir. Y si sientes que estás trabajando muy duro, pero estás avanzando muy poco, tal vez este trabajo duro es simplemente el trabajo duro contra tu fuerza de voluntad, contra tu disciplina. Y detrás de un trasfondo es que no tienes la capacidad de tomar decisiones inteligentes, no tienes la capacidad de identificar el trabajo inteligente, de identificar las tareas que realmente mueven tu negocio. No apagar incendios operativos, no responder mensajes o estar en reuniones que tengan un efecto, un movimiento del 80% en tu negocio. Entiendo, hay tareas que yo las llamo ruido, Steve Jobs la llamaba ruido, que sí son importantes, mueven el 20%, pero hay también las tareas señal, que son las que mueven el 80% de tu negocio. Y el hecho de que no puedas identificar esto, de que no tengas la capacidad cognitiva y además la capacidad de rendimiento, es lo que está saboteando tus resultados, en una serie de consecuencias de las que ya te he hablado. Mientras tanto, este ha sido el video, espero que te haya gustado, espero de que abra un poco tu mente y entiendas de que hay cosas que puedes controlar. Y, como dije en el video, el control biológico es lo principal, el control interior es lo principal. Desde ahí crecen muchas cosas como consecuencia. Puedes ver mi contenido o puedes contactarme por WhatsApp, acá tienes el link, para contarme más de tu caso específico, de tu caso puntual, entender realmente qué recurso te puedo enviar o de qué forma te puedo ayudar.
Me llamo Mauricio John, este ha sido mi aporte. Adiós amigos.